Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó a mí dar la enseñanza. Voy a empezar con una pequeña oración. En nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana, Padre. Te doy gracias, Señor, porque me has tenido con bien, Señor. Gracias, Señor, te doy por mi familia, Señor. Gracias te doy por mi esposa, Señor, mi hija, mi hijo, Señor. Te doy gracias, Señor. Bendícelos en todo momento, Padre. Sé tú con ellos, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, Señor. Cuídalos, Señor, y protégelos en todo momento, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Te doy gracias por la vida de nuestra pastora Nelly, Señor. Ayúdala, Señor, en sus proyectos, en sus metas, Señor. Ayúdala en sus finanzas, Señor, en sus entradas, sus salidas, Señor. Con su familia, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, te doy por la vida de nuestra pastora Nelly, Señor. Te doy gracias, Señor, también por su hija, Señor. Ayúdala, Señor, en todo momento, Padre. Ayúdala en su escuela, Señor, en esos proyectos que tiene, Señor. Te doy gracias por su vida, Señor. Te doy gracias, Señor, también por la vida de nuestros pastores César, Estelita, Señor. La pastora Estelita, el pastor Ramón, el pastor Francisco, el pastor Dani, Señor, y la pastora Pame, Señor. Te doy gracias por su vida, Señor. Protégelos en todo momento, Padre. Y sé tú con ellos. Y sé tú en todo momento, Padre, para que lleven ese evangelio a las demás personas, Padre. Dales fuerza, Señor. Dales esos ánimos, Señor. Ayúdalos, Señor, en todo momento, Señor. Ayúdalos en su economía, Señor. Ayúdalos en sus finanzas, en sus negocios, en sus trabajos, Señor. En su hogar, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, Señor. También te doy gracias por la vida de los líderes, tanto de San Martín como los de Puebla, los de aquí de la Ciudad de México, Señor. Te doy gracias por cada uno de esos ministerios, Señor. Y esos líderes, Señor, que se encuentran en las congregaciones, Señor. Te doy gracias en nombre del Padre Santísimo, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el título de la enseñanza le puse El poder de la gracia de Dios. Vámonos a la palabra de Dios que dice en Romanos 5:8, nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Cuando hablamos de la gloria de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que Él nos concede porque a Él le place, a Él le agrada darnos esas bendiciones, especialmente la salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Qué es la gracia de Dios? Nos hacemos esa pregunta, en la cual voy a decir que es: la gracia de Dios es la bendición o el favor generoso de Dios sobre nosotros. Dios nos ha mostrado su gracia al perdonarnos y al tratarnos con misericordia, en lugar de dejarnos con nuestros pecados y sin perdón ni salida. La gracia de Dios ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todos tengamos la oportunidad de recibir esa salvación que Él nos da y la vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecía, ¿no? Pero Dios, en su infinito amor, decidió concedernos ese gran regalo que nos da. Y también lo podemos ver en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a mencionar otros versículos en los cuales nos va a ayudar para entender más la gracia de Dios. Nos vamos a la palabra de Dios en Efesios 2, 8 al 9, que dice la palabra de Dios. En el 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En el 9 nos dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios que somos salvos. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación de nuestras almas. Dios es el único que, con poder para poder perdonarnos, el único que puede quitar el pecado de nuestras vidas. Esto lo hizo enviando al Cordero perfecto que es Jesús, al morir en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Al aceptarlo al aceptarlo nosotros en nuestro corazón como nuestro Salvador y Rey, recibimos el regalo de vida, la vida eterna. Nos permite acercarnos a Dios, lo vemos en el versículo Hebreos 4:16, que nos dice la palabra de Dios: acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es un Dios cercano y podemos acudir a Él en todo momento. A Él le encanta que nos acerquemos, que le pidamos en oración, que tengamos esa comunión con Él. Es como un padre al hijo, como un hijo al padre. El hijo va y le pide con humildad, va y le dice: oye, padre, escúchame, quiero que me des un consejo, una ayuda, un apapacho, un te quiero. Esa es la relación que Él nos pide. No tenemos que llevar con el temor, ¿no? Bueno, el miedo, ¿no? Porque pues, Dios no es un Dios castigador. Dios es amor, y por el cual Él nos da, pues sí, con Él tenemos el refugio, ¿no? Aun cuando Dios conoce todos nuestros fallos y nuestros pecados, Él nos perdona por todo. Él nos recibe con misericordia y gracia. Cuando vamos a Él en humildad, Dios nos perdona, nos restaura y Él nos da fuerzas para seguir adelante. Como lo dije, es como la relación de padre a hijo. El hijo va con el padre para tener ese consuelo, ese apapacho, ¿no? Ese amor que el hijo lo necesita, ¿no? Y nosotros vamos también al Padre pidiéndole y también ser obediente a Él, ¿no? Porque también pues, tenemos que ser esos hijos obedientes en su palabra. La gracia también nos transforma. Lo podemos ver en Tito 2, del 11 al 12, que nos dice en el 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en el 12 nos dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solo nos trae la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino que también nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestra vida diaria.
nos enseña a vivir la vida en paz, también nos hace sabios. Él desea que nos dé la valentía para rechazar todo lo malo, ¿no? Todas esas cosas que no lo son agradables a Él. Y de su voluntad, o sea, Él, de acuerdo a su voluntad, Él nos provee de todo en nuestras vidas. La gracia también es abundante y es para todos. Lo podemos ver en Romanos 5:15. Y la palabra dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, que fue Jesucristo. El pecado entró al mundo a través de Adán y su transgresión, y con este vino la muerte física. Sin embargo, Dios no nos dejó abandonados a nuestra suerte. Él tomó la iniciativa enviando a su Hijo Jesús. A través de Él nos concedió la gracia, esa gracia abundante que está al alcance de todos. Dios anhela que dejemos el pecado y nos volvamos a Él. Es por medio de Jesús que recibimos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, y es a través de Él que somos reconciliados con Dios. Y esa relación es buena para cada uno de nosotros. En la gracia somos justificados por medio de Cristo. Lo podemos ver en la palabra de Dios en Romanos 3, del 23 al 24, que dice en el 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por nosotros mismos no merecemos ni podemos hacer nada para ser justificados ante Dios. Todos hemos pecado. Ninguno de nosotros está sin culpa y deberíamos pagar por todo el mal que hemos hecho. Pero Dios, en su gracia, decidió guiarnos por su gran amor para cada uno de nosotros y nos justificó de forma gratuita y a través de de la muerte de Jesús en la cruz. El último, que es la gracia nos da un camino en Él. Lo podemos ver en Salmos 84:11, que nos dice en la palabra de Dios: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria para Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Ahora todos podemos recibir su perdón. No tenemos que ser esclavos del pecado, pues Dios ya nos redimió a través de Jesús. Solo necesitamos poner nuestra fe en Jesús y decidir caminar con Él para vivir dentro de sus propósitos. Que sus propósitos de Jesús, de Dios, son buenos para nuestra vida. Y como lo había dicho al principio, la gracia de Dios, esa gracia es la bendición que Él nos da cada día. Que esa gracia la recibimos mediante Él y que es buena.
Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, y por gracia, esa gracia nos da a nosotros Dios. Por la gracia de Dios somos salvos y tenemos esa vida eterna en el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Por eso es que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es muy bueno, porque ya tenemos que dar ese testimonio hacia las demás personas, porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que ser esas personas que, ya teniendo así al Espíritu Santo en nosotros y el ser esas personas que debemos ser hacia las demás, tenemos que ser esos testimonios buenos, que vean la luz que nosotros reflejamos a las demás personas, porque no, como dicen, ya eres la luz hacia las demás personas, porque tienes a Cristo en tu corazón, y tienes que saber andar en luz, no ahora sí que en los malos pasos, no en los malos caminos, porque la palabra de Dios es la que nos da esa y nos da esa ventaja que tenemos acerca de los demás. Hermanos, entonces, pues la invitación es esta: sigamos poniendo nuestra fe, esa fe que es grande hacia Dios, a nuestro Señor Jesús también, y decidir caminar con Él para vivir en sus propósitos. Sabemos que los propósitos de Dios son buenos, porque muchas veces nosotros podemos tener propósitos, pero los propósitos son de Él. Él nos provee, en Él tenemos nuestra confianza. Bueno, hermanos, termino con una pequeña oración. En nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por este privilegio que me diste de dar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias porque me has permitido estar con bien, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias en todo momento.